Amigas y amigos de Radio Espacio, sean bienvenidos a esta segunda transmisión de Voces de la Memoria, una sección especial creada en Radio Espacio para rescatar, preservar y difundir el legado histórico de nuestros pueblos, contada de viva voz por los actores como testigos del tiempo. Hoy abrimos micrófonos para hablar acerca de la hermosa tradición de la historia de los matachines aquí en la comunidad de San Matías Tepetotitlán, como parte de este patrimonio intangible de la humanidad, para prevalecer simplemente el legado histórico que han creado nuestros padres, nuestros abuelos, para las nuevas generaciones. Comenzamos. Para comenzar esta charla acerca de la historia de los matachines, hoy nos acompaña en este espacio Dona Encarnación Muñoz Saldaña, cuya memoria se resguarda a través de los recuerdos, de las imágenes y sobre todo de la gran capacidad que ha adquirido a partir de sus padres una herencia histórica como lo es la historia de los matachines. Dona Encarnación, un gusto tenerlo aquí en este espacio. Gracias. Tengo voy a cumplir 93 años. 93 años. Y díganos, Dona Encarnación, ¿cómo era antes la festividad de aquí de San Matías Tepetotitlán cuando usted era niño o joven? Bueno, las festividades van cambiando año por año. Allá en el año de 1940, ¿sí?, la feria de San Matías siempre ha sido muy atractiva. Claro que las costumbres pues se van sembrando, se van cambiando, ¿no? Anteriormente la festividad de San Matías, principiando por el pueblo, eran unos cuantos vecinos. No era tan numeroso como ahora. ¿Cuántas casas más o menos recuerda que había? ¿Mandé? ¿Cuántas casas recuerda que había en ese momento? No, pues en aquel entonces, en el año de 1940, eran unos 50 casitas de todo el pueblo. Sí. Entonces, entre ellos se organizaban para hacer la festividad de San Matías. Y las costumbres que dejaron sembrados los españoles, principalmente esto de los matachines. Sí. Entonces, como eran poquitos, no era muy animada, pero sí se organizaban para la festividad de San Matías. Hacían la misa y lo que más quemaban, no había artesanos cueteros, sino que habían unas cámaras de fierro. Había 4 cámaras de fierro que las atacaban con barro. Entonces les echaban pólvora y les metían una mechita para que pudieran tronar. Esto con eso celebraban, anunciaban las cueterías en la hora de la misa, la media misa, y no había cueteros. Pero el novenario que hacían, los fiscales, o sea, la gente, se organizaba para hacer luminarias arriba de la iglesia. Okay. En la tarde, en la noche, a las 8 de la noche, daban las 8 de la noche, y arriba estaba el merino con su gente, quemando leña, haciendo luminarias todo alrededor de la iglesia. Arriba. Y aquí las campanas suenan y suenan y suenan, pero las luminarias están arriba. Y abajo los merinos, el fiscal merino se organizaba con los porteros, sus compañeros. Ajá. Pues tenía dos compañeros que organizaban la cuetería, hacían tornear las cámaras. Entonces aquí estaban repicando y las cámaras estaban tronando, haciendo explosión. Sí.
Y así que le hacían el novenario de la festividad de San Matías. Llegaba la fiesta de San Matías, hacían la misa el día, quemaban las cámaras. Entonces lo que hacía la feria, unos 4 puestecitos, un montón de... un tapete lleno de cacahuates, otro montoncito de fruta, un cuero de pulque, y todos los que venían a misa, allí se iban a divertir, a pasar un ratito allá. Y luego por la tarde, ¿sí?, de vuelta otros camarazos, y sacaban los toritos. Los toritos que Los salen. toritos, sí, quemaban 2 o 3 toritos en la tarde con harto buscapiés. Entonces, como había poca gente, los buscapiés volaban, chicoteaban. Entonces todos se estiraban, se huían, corrían, como eran poquitos. Entonces no había problema que salieran heridos o algo así. Sí. Pues se divertía la gente. Como eran poquitos, les daba risa de lo que hacían los toritos. Sí. Entonces con estos de los matachines. Sí. Ya en aquel entonces salían 2 o 3 matachines. ¿Y cómo eran elaborados, don Encarnación? Bueno, los matachines son herencia hispánica, porque acá en San Matías, en aquellos tiempos, en el año de 1516, en el año de antes, estuvieron aquí mucho tiempo los frailes franciscanos. Cuando llegó Hernán Cortés, todo repartió a su gente y empezaron a conquistar a los indios, a los chichimecas. Entonces aquí estuvo un grupo de religiosos y fueron los que trabajaron la capilla. Solo la capilla, la iglesia, tiene 2 cuerpos. Los hispánicos reunieron a los indios, pocos chichimecas, y empezaron a platicar, empezaron a contagiarles con la religión, empezaron a platicarles. Entonces ellos fueron los que hicieron la capilla, emparejaron enfrente donde está el atrio, porque estaba una lomita, y allí vivía nada más estaba la oficina del rey Chito Toa. Ese fue el principal señorío, tenía allí su oficina, pero cuando estuvieron aquí los religiosos lo convirtieron, y entonces el cohete dio su oficina, se salió de ahí, dejó la oficina para empezar a hacer oración. Ya habían empezado a adoctrinar a los chichimecas, los españoles. Entonces ya empezaron a hacer oraciones, a enseñarlos muchas cosas, enseñarlos a elaborar la piedra, muchos trabajos que les dejaron de herencia. Entonces por eso la capilla, entonces entre ellos, ¿sí?, como el rey Xistotoa les entregó su oficina, estaba chiquita, nada más era un cuerpecito. Entonces para que cupiera la gente, eran unas 40 familias, sí, pero ya había un grupito que no cabían en el lugar que les habían cedido. Entonces empezaron a organizar, empezaron a carrear piedras del río, por eso la capilla está hecha con pura piedra del río. La piedra de río, sí. Entonces la trajeron y la moldearon. Si usted se da cuenta, toda la iglesia viejita está hecha con cuadritos, sí, toda pura piedrita cuadrada.
todos los indios empezaron a trabajar. Y si se pone usted a contemplar en la pared, hay algunas piedras que los indios se inspiraron, hicieron unas florecitas, una carita de gente y bueno, tiene varias cositas. Sí. Y elaboraron la piedra moldeándola en el cordón franciscano para poner el arco. Entonces allí empezaron a trabajar todos los chichimecas, los nativos de acá de San Matías. Entonces ya se expandió más la religión. Sí. Y ya se convirtieron toda la gente. Pero fue en aquel tiempo, que allá por el año de 1514 o 12, cuando Hernán Cortés se atravesó por acá. Sí. Pero todo va cambiando año por año. Ya en esta generación ya empezaron a cambiar las costumbres que dejaron los españoles. Entonces, esto de los matachines. De los matachines no eran como los elaboran ahora, sino que nada más era la pura cabeza. Uh-huh. Entonces, como eran 20 los españoles, hacían sus romerías, pero ya con su cabeza, se las ponían la cabeza y bailaban. Sí. Lo que más bailaban era baile español, música española. Entonces hacían sus romerías, hacían sus cortes, como ahora lo que bailan las camadas del carnaval. Las danzas. Uh-huh. Entonces nada más era la pura cabeza. Y hacían sus cortes y bonito, bailaban bonito. El paso que ahora tienen, ¿sí?, no es el paso que dejaron los españoles. Es diferente, muy diferente. Ahora cada lugar, cada pueblo, saca sus camadas, saca su grupo de danza, pero ya no es puro brinco, pues es muy diferente. El baile, el paso de los españoles era más bonito. Un brinquito, pero bien ordenado. Okay. Entonces hacían sus cortes y todo. Don Encarnación, y nos pudiera, tal vez a toda la audiencia que nos está viendo a través de este espacio, nos pudiera enviar un mensaje que usted le daría a todos ellos para invitarlos a que vengan aquí a San Matías a conocer acerca de la danza de los matachines. Bueno, hay mucha gente que se inspira en conocer, por ejemplo, las costumbres de cada población. Porque hay mucho que debe saber la nueva generación de las costumbres y la vida, de lo que es, de lo que fue la conquista en aquella entonces, sí, y lo que dejaron de herencia los españoles que llegaron aquí a civilizar a México. En muchas partes, como vinieron grupos, y en cada grupo se inspiró a lo que sabían. Entonces, en muchas partes tienen muchas costumbres, dejaron diferentes, pero todo lo que está reinando en México, es herencia hispana. Por eso le pusieron la Nueva España. ¿Por qué? Porque los conquistadores trajeron primeramente la religión. Y luego ya de las raíces de la religión, ya enseñaron diferentes cosas, diferentes costumbres que sabían hacer. Sí. Y todo eso lo dejaron de herencia en cada lugar. Entonces aquí nosotros tenemos una costumbre. En otros pueblos tienen otra costumbre, sí, muy diferentes. Pero hay en muchos lugares a donde estuvieron los españoles, lo de los matachines los tienen arraigados también.
Sí, con diferente forma. así es. Aquí usan los matachines en otra forma, en otro lugar en otra forma. Diferentes costumbres, pero casi lo mismo. Así es, don Encarnación. Casi. En todo el pueblo mexicano, en muchos lugares, todo lo que sabe es herencia española. Por eso le pusieron la Nueva España. La Nueva España. ¿Eh? Voces de la Memoria no simplemente se limitan a cuestiones físicas, también elaborado a través de las manos de las personas quienes se encargan de realizar anualmente la elaboración de los matachines de aquí, de San Matías Tepetomatitlán. Hoy tengo el gusto de presentarles a don Marcelino León, quien por su gran cariño y su gran historia acerca de todo lo que ha vivido, ha continuado este legado por parte de sus padres, de sus abuelos, y quien hoy nos honra en estar en este espacio. Don Marce, bienvenido sea usted. Pues, muchas gracias, esta es su casa. Pues miren, vamos a hablar sobre lo que es la elaboración de los matachines. Primero que nada, lo que nosotros agarramos es el carrizo. El carrizo, primero que nada, lo limpiamos. Primero se limpia el carrizo. ¿Y dónde consigue el carrizo? ¿Nos puede decir? El carrizo ahora sí lo vamos a buscar donde hay, porque en verdad ya casi el carrizo se está acabando. Sí. De aquí nosotros lo conseguimos allí por el finado don Evodio. Allá tiene unos carrizales. Todo lo limpiamos el carrizo. Sí. Después ya lo abrimos. Como lo que está aquí, ¿verdad? Sí. Y mire, ya abriendo el carrizo, por decirlo así, y aquí tenemos esto, que ya se abrió el carrizo. Esto ya está abierto el carrizo. Lo que se hace es limpiarle, quitarle toda esta parte del carrizo. Se le quita todo eso porque aquí ya tiene, queda filoso, para que no nos cortemos, no nos astillemos. Se le quita toda esta parte. Después de esta parte ya se hacen los aros. Los aros, que son como estos. Lo que viene allí haciendo ya los aros. Aquí tenemos, este sería el más pequeño, Este ¿verdad? es el que lleva ya para lo que es la cabeza. Ok. Ya después de que ya lo limpiamos. Pero serían estos aros. Estos son los aros. Los que Ok. ya haciendo los aros. Aquí ya después de los aros que ya los tenemos, lo marcamos en 8 pedazos para que ya vayamos comenzando a armar lo que es el cuerpo. Como ustedes pueden ver, aquí ya está armado la primera parte, lo que son 4. De aquí ya estando Son así, 4. ya se queda así como está este. Este ya está armado un cuerpo completo. Este ya es la elaboración de un cuerpo completo. Y Entonces, cuéntenos acerca del hilo, ese también se elabora aquí, ¿verdad? El hilo lo elaboramos aquí, lo que es la hilaza, se elabora con chapopote y con brea. Ajá. Yo en verdad aquí, yo soy honesto, yo ya no lo elaboro. Sí. Yo voy con los cueteros y ellos son los que me venden, le llamamos hilaza. Hilaza. Más que nada. A ver, ahorita aquí nos van a pasar un... Ay, perdón. No se preocupe. A ver, Así. ¿se lo colocamos? Miren, esta es la hilaza con la cual nosotros amarramos lo que es el cuerpo del cuerpo matachín. del matachín. Ya vamos nosotros, por decirlo así, ya aquí ya lo vamos amarrando. Sí. ¿Mm? Aquí amarramos ya el cuerpo. Miren. Este hilo se ocupa porque este hilo no se corre. Este hilo, como tiene chapopote, queda fijo para la elaboración del... Y que no se mueva. Que no se mueva. Posteriormente, ya estando así, es este arito va acá arriba para que ya empiece a salir lo que es la cabeza del matachín. Okay. Aquí ya se amarra y ya se va poniendo lo que es la cabeza del matachín. Y que eso ahorita nos va a contar la siguiente parte. Exactamente. Don Leonardo, que también es parte de pues sí, somos aquí 3 hermanos que nosotros nos dedicamos a la elaboración de los matachines, como es mi hermano Leonardo, mi hermano Doroteo y un servidor. Nomás que pues sí, invitamos a jóvenes que quieran, tengan ese gusto de aprender. Nosotros estamos dispuestos a enseñarles porque en verdad la vida no la tenemos
la vida no la tenemos segura y pues qué más que otras personas hacer, porque si el día que nos vayamos, sabrá Dios quién pueda volver a ser matachines. Ese es un excelente mensaje para todos los jóvenes que quieran continuar con este legado por parte ahora de sus padres o de sus abuelos ya, para que puedan seguir preservando esta hermosa tradición De los matachines. Así es. Hoy nos encontramos con otra de las personas que se encarga de preservar esta maravillosa tradición. Nos encontramos con don Leonardo León Muñoz, quien es también parte fundamental de este legado. Y vamos a hacer la segunda parte de esta elaboración de matachines. ¿Qué es lo que sigue después de esto, don Leonardo? Bueno, ahorita lo que sigue es hacer 3 aros de diferente medida. Posteriormente, marcarlos a la mitad, en octavos y en cuartos. Ok. ¿Para qué? Para que nos den y poder elaborar la cabeza. Después de que se amarra en donde van las rayas, Sí. entonces se agarra la vara de palo dulce y se comienza a amarrar también acá. Tiene que ser vara de palo dulce. Debe de ser vara de palo dulce porque es flexible. Y así mismo se van formando todos los aros hasta llegar y hacerle bien La forma de su cabeza. Ajá, de acuerdo al personaje que se elija, ¿verdad? Que se elija, así es. Ok. ¿Y posteriormente de eso? Posteriormente de eso, pues ya se elabora su nariz, que es una de las bases principales. Como lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, don Leonardo. Así es, su nariz. Esta es la nariz, la Sí. que ya se encarga de hacerse. Exacto. ¿Y cómo se recubre, don Leonardo? Con bolsas de cemento. Se pone el engrudo, que es almidón o harina, se pone a hervir y posteriormente se abren las hojas de cemento. Se parte. Y se parten y se echan, primero se echan en agua, Sí. se exprimen, se extienden en una lata y se les echa el almidón y se extiende muy bien, se despande y se comienza a forrar lo que es el cuerpo. Toda esta parte es la que se recubre con todo y la cabeza también. Ajá. En lo cual se les echa 3 capas Sí. para que el matachín quede resistente. ¿Y cuánto tiempo se deja secar más o menos para que pueda...? Pues entre unas 5 horas para que el papel se seque bien. Y posteriormente ¿Y ya después? se le echa la segunda capa y asimismo la tercera capa. Posteriormente, ya que estén secos, se le echa sellador, lo que se le echa ahora sí que a las paredes. Ok. ¿Para qué se le echa sellador? Para que la pintura de aceite Como... no pierda su color, sino al contrario, brille. Ok, como el otro matachín. que Exacto, tenemos como este. De color rojo. Color rojo. Ese sirve, por eso se le echa el sellador, para que la bolsa de cemento no chupe el color, sino quede como debe de quedar, brilloso. Fijo y brilloso. Así es. Y nos decían anteriormente, antes de empezar con esta entrevista, que estos matachines son llevados a otras partes. ¿Nos puede contar sobre ello? Sí, efectivamente, miren, nosotros, bueno, yo y mi persona, Sí. he elaborado matachines para Tlatempa y para San Francisco Tepeyanco, en lo cual son bien distinguidos. ¿Por qué distinguidos? Por el forraje y por la hechura. En San Francisco Tepeyanco hacen matachines, pero son cónicos, comienzan y acaban grandes. Grandes. Y aquí no, porque aquí son derechos, de una Ok. sola medida. De una sola medida. Así es. Más o menos, ¿cuánto tiempo se tardan en realizar un matachín? Pues si se dedica uno así, de ahí unas 4 o 5 horas. En 4 o 5 horas. Así es. Y este tipo de elaboración, ¿ustedes los han realizado aquí en el pueblo? Han creado talleres, ¿verdad? Sí, hace 2 años yo di un taller en la presidencia de comunidad. En la presidencia de comunidad di un taller, creo que fue medio año, Sí. y donde hubo sí tuve varios alumnos. Ok. Y pues ahora sí que de ahí ya no supe más. Hasta ahí es donde Hasta se ahí terminó. donde yo llegué y ya no supe más. Nos contaban anteriormente que antes se danzaba y se daba permiso, digamos que al momento de llegar con toda esta comparsa que anda el día 24 de febrero y que llega a la explanada de la iglesia, junto con la comisión en este caso de las fiestas patrias, se hace una reverencia, ¿verdad?
¿Cómo Sí, es de eso? de la cuetería. Sí. De la cuetería. Pues sí, se ponen enfrente de la puerta de la iglesia y todo hacen reverencia y posteriormente se van al recorrido, en lo cual se debe de recorrer barrio por barrio. Molinito, Colonia, Cerro, Chaucingo y Centro. Posteriormente, llegando a la iglesia, que uno ya llega como a las 9 de la noche, se comienza la quema de fuegos artificiales y los matachines se meten en las chispas. Y ahora sí tocando la banda, Y ahí es donde danzan ahí donde danzan, bailan y se golpean, ¿verdad? así Que eso se es algo golpean y se importante. acaban. Y se acaban. Y justamente hay que aclarar que el día lunes es cuando básicamente es donde ya empieza a haber todo este enfrentamiento entre uno y otro matachín, ¿verdad? Así es, el día lunes es donde destruyen todo. Ok, pues le agradezco, don Leonardo, el que nos haya dado la oportunidad de llevar hasta muchos de los rincones del estado de Tlaxcala esta hermosa tradición y pues nos sentimos muy orgullosos de que ustedes sean parte de este legado de historia y de cultura para todos nuestros pueblos y qué importante es que sean parte fundamental de este gran sentido de pertenencia de aquí, de San Matías, Tepetomatitlán, Tlaxcala. Así es, muchas gracias por la entrevista, muchísimas gracias. Y para conocer más acerca del origen, de la tradición de los matachines, hoy nos acompaña en Voces de la Memoria la presencia de don Octaviano León. Don Octaviano, ¿cómo está usted? Pues un poquito chocante, pero ahí se va. Pero los años no pasan por usted, mire, todavía Sí. nos está brindando la oportunidad de darnos una entrevista. ¿Cómo no? Díganos, don Octaviano, ¿cuántos años tiene usted? 89. 89 años. Y desde que usted recuerda, hace algunos años nada más, Teníamos, cuando era usted niño, ¿usted recuerda cómo se elaboraban los matachines? sí. ¿Nos puede contar sobre ello? Bueno, empezó de que del pueblo se formó los tres barrios. Sí. Y los tres barrios acordaron en hacer su fiestecita, a ir a adorar a San Matías. Y de ahí uno y otro se echaron a ver quién iba más adornado. Entonces hay un barrio Sí. hizo un muñequito y ya como vieron que bailaban todos, pues ya el año que vino se formaron, ya todos se hicieron sus muñecos y comenzaron a formar. Solo así empezó. Entonces cada año después se formaban los matachines. Ok, entonces empezó con una persona que le ayudó a los demás Sí, y que ellos empezaron también a sí, elaborarlos. también. ¿Y cómo se elaboraban en ese entonces, don Octaviano? Pues se hacía de carrizo. Ujú. Se abrían los carrizos y se hacían las ruedas y todo eso, y así va a amarrar con hilo. Entonces se usaba ¿cómo se llama? La hilaza, pero con brea, pasada en brea, a modo que no se desataran los diudos. Y así se fue haciendo. Yo ya me tocó como a los 2 años o 3, también ya le entré a hacer los matachines. Sí, ya vi cómo los hacían, ya entré yo a hacerlos también. Más o menos, ¿cuántos años tenía usted en ese entonces? Tenía yo como 6 o 7 años. 6 o 7 años. Y cuando empezaron esto que nos comenta usted, de que empezaron cada vez más a hacer sus matachines, ¿qué es lo que hacían en la iglesia? Pues todos iban echando hacia sus cohetes. Y todos llegamos a los 3 barrios, se juntaban para ofrecer a San Matías lo que echando sus cohetes, lo ofrendaban. Llegaba uno a la puerta de la iglesia, se hincaba uno contra el matachín y todos se hincaban y daban una oración. Y ahí ya le pedíamos a San Matías que les socorriera para el año que viniera. Uh-huh.
Ya tanto eso, ya echaban sus cohetes todos, para ver que llevaba más cohetes. Ah, ok. ¿Y antes no se quemaban los fuegos pirotécnicos que hoy se ocupan en la festividad? Sí, Sí, también. sí, quemaban. ¿Cómo cuántos quemaban? ¿Quemaban los 2 días o solamente el día de la fiesta del Casi un día, pero a veces 2 días. Ujú, a veces 2 días eran que los quemaban. Sí, ¿Y era siempre el 24 de febrero? siempre. Siempre. ¿El día que cayera o también lo pasaban como actualmente No, se al me siguiente llegaba a la fin? fiesta. O sea, que el día que se hiciera la fiesta. Sí, todo eso se... A la ya no sabía, después nosotros hicimos hartos matachines. Y ya después se elaboraban muchos Sí, matachines. yo hice muchos. Sí, Ok, ¿y usted eso lo ha heredado a sus nietos, a Sí. sus bisnietos? Supongo que ya tiene usted. sobrinos y todo, y ahora ya hacen algunos. Pero ya se hacían mis hijos, los matachines y todo eso. Ok, don Octaviano, pues le agradezco muchísimo el que nos haya permitido entrevistarlo y conocer más acerca de los Sí. matachines, de una tradición que nos identifica como de San Matías de Petomatitlán. Le agradezco mucho que nos haya recibido en su casa. No, y ustedes muchísimas gracias por venir a saludar. Para hablar más acerca de la elaboración de los matachines, hoy nos acompaña una mujer que con su legado histórico también ha favorecido a esta herencia hacia las nuevas generaciones. Hoy tenemos el gusto de presentar a todos ustedes a doña Cristina Muñoz. Doña Cristina, un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo Igualmente, muy bien. Muy ¿Cuántos años tiene doña Cristina? 86 años. 86 años. Y cuéntenos un poquito más acerca de esta hermosa tradición que es la danza de los matachines que celebramos aquí en San Matías todos los 24 de febrero. Pues mire, principalmente habían como 5 cueteros. Entonces esos cueteros organizaron que cada barrio, porque son 3 barrios, Caltitla, Tlalcuapa y Chaucingo. Entonces, en esos 3 barrios habían los mayordomos de cuetería. Entonces, ellos iban a ver a los cueteros para que se unieran a ellos y colaboraran con los juegos artificiales. Entonces, ya les decían cuántos juegos tenían que elaborar para el Día de Patrón San Matías. Cuando se llegaba al Día de Patrón San Matías, principalmente eran las mañanitas a la 1 de la mañana. Y luego, como a las 8, salía al recorrido. Pero ya los señores cueteros ya tenían sus armazones, todos bien organizados ya para la quema en la tarde. En la tarde ya salía el recorrido y llevaban en unos morillos todas las ruedas que habían hecho para quemarlas en la noche. Entonces, cuando andaban todos en el recorrido, andaban 2 señores cargando en unos morillos todas las ruedas que se iban a quemar, de cada cuetero. De cada cuetero se iba en cada barrio. Los acompañaban. Entonces, en eso, ya acabó el recorrido, se iban a recorrer, el cuetero se iba con cada barrio. Y ya empezaba el barrio Tlalcuapa, es el más grande. Ese agarraba y ya empezaba a echar sus cohetes. Desde temprano, desde las mañanitas, hasta en la tarde eran las coheterías. Entonces, ya en la noche se repartían en una esquina una cohetería, en la otra y en la otra. Entonces había quién llevaba mejor música, quién llevaba mejores ruedas. Para quemarlas. Y los matachines eran los que iban al frente. Cuando llegaba el recorrido, de que ya llegaron, iban y cada barrio se postraba ante la iglesia, enfrente de la iglesia, y los matachines eran los primeros que hacían la reverencia a Patrón San Matías, porque era el honor que se le hacía a Patrón San Matías, por la grandeza que le daba trabajo a los cueteros.
Qué interesante, doña. Entonces, bueno, Cris. yo cuando yo llegué acá, porque yo no me crié acá, pero cuando yo tuve uso de razón, me vine con mi papá, ya mi papá organizaba eso. Ya organizaba Ya todo lo que me él cuenta. era cuetero, ¿De qué barrio era? de Tlalcuapa. Tlalcuapan, el más Sí, grande. Sí. Ok. Y era muy bonito porque hacía sus matachines que luego le decían mis hermanos, papá, haz un matachín que mueva la boquita. Y mi cómo lo papá, hacía? de carrizo, ya llegando acá, le formaba el cuerpo y ya encerraba primero el hilo, luego cortaba el carrizo y ya le hacía el cuerpo y le hacía la cabecita del puerquito. Y ya le ponía acá para que moviera la quijada, le ponía un carrizo, un pedazo de carrizo con un palo adentro y ese se le amarraba acá, un palo, quedaba acá. Entonces por dentro, el que se cargaba el matachín abría la boca. Le movía el carrizo, palito ajá. y abría la boca el cochinito. Ah, ya. Entonces iba ante los puestos que ya habían de que venían las personas a vender su panecito, su frutita, iba y él les hacía la reverencia y le abrían la boquita y le metían su pan, tenía hambre el cochinito. Ah. Y luego Ok. pues nos daba risa porque hacía la reverencia, les hacía para un lado y para otro, y él le abría la boquita, tenía hambre el cochinito. Tenía hambre. Y le metía, le daban eso. Ajá, les daban como una... Ajá, le daban una su recompensa. frutita, su panecito, Sí. o su fruta. Y pues nos daba risa porque sí, mi papá tenía muchísima furia. Ok. Mi padre era 1000 usos. Tenía Sí. muchas formas de No, hacer. para trabajar tenía como 15 o 20 oficios. Doña Cris, y para no salirnos un poquito del tema, me gustaría que nos pudiera comentar a todos quienes nos están escuchando y sintonizando, que nos hablara de cómo empezaban a hacerse los matachines. Mire, para hacer un matachín se necesita encerar. Primero se compra el hilo y luego se compra la brea. Se deshace la brea y luego se le pone manteca de cerdo, según el tanto de brea que sea. Y ya teniendo el hilo, ya se agarra y se le va tomando a la olla, se menea, se hace una horqueta de alambre ¿Sí? con una ruedita aquí y ya acá se le hace como horqueta para detenerlo. Entonces acá se mete el hilo, ya que está caliente la brea, se mezcla con la manteca, se le va templando para que no salga tieso el hilo, o le falta manteca o ya se le pasó de manteca, se vuelve a calentar con la brea. Ok. Y luego ya se encera todo el hilo que se va a ocupar, se encera. Entonces ya cuando está encerado ya se enfrió, ya se acabó de encerar, se le pone agua, se le pisotea y luego ya se empieza a enredar en un palito, en una varita. Ujú. Y ya de ahí ya está abierto el carrizo y las varitas ya se van uniendo. Se abre el carrizo y se unen las varitas. Se hacen las rueditas, se hacen como 10 o 12 12 rueditas. Entonces de allí primero se hace el cuerpo, luego se hace lo de acá y luego se hace la cabeza. Ok. O empieza desde la cabeza y ya el cuello. ¿Y siempre fue así esa elaboración o antes cómo empezó? Me decían que antes nada más se ocupaba la pura cabeza de los matachines. No, bueno, yo cuando ya tuve uso de razón ya era todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Ya era la mitad del cuerpo. Ujú. Mi padre, que en paz descanse, nos medía el tamaño del matachín. Por ejemplo, mis hermanos, el tamaño que tuvieran, que le diera la rodilla. Iba haciendo las ruedas, iba haciendo el cuerpo. Y ya de allí ya salía la cabeza. Aparte se hacía la cabeza y ya nomás se le pegaba al cuerpo. Al cuerpo. Sí, Y y más- luego de ahí, Sí, dígame. ya que está, pues ya se hace el engrudo y con periódico se empieza a forrar. Y ya con eso le da usted el segundo, que se le pega el periódico.
Ya al tercero, ya le va usted a formar la figura que usted quiera, pero ya con periódico. Lo quiere usted con una nariz grande, lo quiere usted de charro, como sea, pero ya se elabora con el periódico. Ok. Y más o menos cuando usted cuando era pequeña, ¿recuerda usted cuánto costaba un matachín? No, bueno, yo nunca supe cuánto los vendían. Ajá. Los prestaba. Ok. Los prestaba para que al siguiente año nomás los desvestían y los volvían a vestir. Ok, pero ahora ya los destruyen. Ajá. Sí, ¿desde cuándo se empezó usted a ver que empezaban a elaborarse? Yo ya empecé como a los 9 años. A los 9 años ya empezaba yo a ayudar a mi papi a encerrar el hilo. A encerrar el hilo y a hacer los matachines. Ya le ayudaba yo, lo apoyaba yo en eso. Excelente, Sí. doña Cris. Pues es que como está uno pequeño, le gusta a uno jugar. Y luego, pues nos gustaba enredar, echarle al periódico, nos ponía una mesita y allí le agarrábamos, hacíamos el engrudo. Se hace el engrudo y se le pone al periódico y ya se va pegándole al armazón. Al armazón. Ujú. Bueno, doña Cris, pues ha sido muy nutritivo el que usted nos haya comentado toda esta historia que sin duda va a ser parte importante de esta historia que estamos construyendo desde aquí, desde San Matías Tepetomatitlán. ¿Algún mensaje final que le gustaría enviar a toda nuestra audiencia, doña Cris? Pues es muy bonita nuestra tradición y cuando gusten, pues sean bienvenidos a nuestra fiesta. Pues muchas Porque gracias. Cuando le va uno a hacer la reverencia a Patrón San Matías es muy lindo. Con eso terminamos una reverencia a nuestro santo patrono el próximo 24 de febrero. Hasta la próxima. Les pido que por favor en comentarios nos manden un hashtag con el nombre de Voces de la Memoria y así podamos llegar a más gente.